programa de hoy, la tristeza es un gusano que nos come por dentro, advirtió el Papa a los consagrados. Santo Padre advierte contra la tentación de despreciar las ceremonias litúrgicas. Además, afirman que el blindaje de la vida y el matrimonio en Honduras es punto de inflexión en la región. Hola amigos, bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel, sigo solo en el set por un protocolo de seguridad que se ha activado por el COVID-19. Iniciamos el programa y les contamos que el Papa Francisco advirtió a los consagrados que la tristeza es un gusano que come por dentro. Veamos. El Papa Francisco advirtió a los consagrados contra la tristeza interior, señalando que esta es un gusano que come desde dentro. Así lo indicó el pontífice durante la misa que presidió en la Basílica de San Pedro del Vaticano por la fiesta de la Presentación del Señor y la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En su homilía, el Santo Padre se centró en el episodio evangélico de la presentación de Jesús en el templo y en concreto en la figura de Simeón, que como escribe San Lucas, esperaba el consuelo de Israel. En esa línea, el Papa señaló que este personaje, cuando se encuentra con la Sagrada Familia y toma a Jesús en sus brazos, es un hombre ya anciano que reconoce en el niño la luz que venía a iluminar a las naciones y que ha esperado con paciencia el cumplimiento de las promesas del Señor. Por ello, invitó a los consagrados a meditar en la paciencia de Dios y la de Simeón, entendiendo que esta es la fortaleza del espíritu que los hace capaces de llevar el peso de los problemas personales y comunitarios y la que hace perseverar en el bien, incluso cuando todo parece inútil. Finalmente, antes de concluir la misa, el obispo de Roma pronunció unas palabras de despedida y agradecimiento, en las que ofreció además 2 consejos para mejorar la vida en la comunidad. El primero, huir de las habladurías, y en segundo lugar, no perder el sentido del humor, que ayuda mucho. Somos capaces de Dios y eso se refleja de una manera particular en la vida consagrada. En la medida de nuestra entrega al Señor, abunda una alegría que luego podemos compartir con los demás, que es la alegría de Dios en nosotros. Así Él ha querido ser conocido, a través de cómo transforma nuestra vida. Oremos por las personas consagradas particularmente para que puedan cumplir con esa altísima misión de llamarnos a nuestra vocación eterna, de vivir todo para Dios y por lo tanto ser todo de los hermanos. Ahora nos vamos a Roma para conectarnos con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información sobre la catequesis que dio el Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma, donde el Papa Francisco presidió la audiencia general de los miércoles desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. En su catequesis, el pontífice se detuvo en el nexo entre oración y liturgia. En su catequesis, el pontífice advirtió contra la tentación de practicar un cristianismo intimista que rechaza los ritos litúrgicos públicos o que niega su importancia espiritual. Esa tentación, que explicó se ha dado en varias ocasiones a lo largo de la historia, reivindica la supuesta mayor pureza de una religiosidad que no dependa de ceremonias exteriores. Frente a esa tentación, el Papa Francisco recordó que el Concilio Vaticano II reafirma de forma completa y orgánica la importancia de la divina liturgia para la vida de los cristianos. Queridos hermanos y hermanas, hoy consideramos el nexo entre la oración y la liturgia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, también esta es oración de la Iglesia que eleva a Dios su plegaria. Como se sabe, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha estado presente la tentación de practicar un cristianismo intimista, es decir, una religiosidad que no reconocía a la liturgia, a los ritos públicos, su importancia espiritual, hasta considerarla inútil y dañina. Esto llevó a que muchos fieles, participando incluso a la misa dominical, le hayan quitado importancia y hayan buscado alimento para su fe y su vida espiritual en fuentes devocionales y no en la liturgia. Sin embargo, esto está cambiando.
La Constitución sobre la Liturgia del Vaticano II subrayó la importancia en la vida de los cristianos de la Divina Liturgia, que es acción de Cristo, que significa y realiza principalmente su misterio pascual. Por ello, no existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es una oración espontánea, sino acción de la Iglesia, encuentro con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo a través de los signos sacramentales para comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por lo tanto, un cristianismo sin Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que avive en nosotros la necesidad de participar en los divinos misterios donde Cristo está presente y que a través de la oración, especialmente de la oración litúrgica, toda nuestra vida sea un culto agradable a Dios. Que el Señor los bendiga. De momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias por la información, Miguel. Continuando con las noticias, les contamos que el Papa Francisco pidió celebrar juntos a los santos hermanos Marta, María y Lázaro. Hace poco, el Papa Francisco promulgó un decreto de la Congregación para el Culto Divino, con el que estableció que el calendario romano general celebre juntos a los hermanos Marta, María y Lázaro. De este modo, la Iglesia Católica Universal festejará cada año el 29 de julio la memoria de los tres hermanos en un mismo día. Este documento recuerda que en la casa de Betania, el Señor Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad de Marta, María y Lázaro, y es por esa razón que el Evangelio de San Juan afirma que los amaba. En ese sentido, el Papa Francisco también reconoció el importante testimonio evangélico que dieron estos santos al escuchar atentamente a Jesús y creer verdaderamente que Él es la resurrección y la vida, ejemplos de amigos, enfatizó, que todos debemos llegar a ser. Cabe mencionar que en el decreto firmado por el prefecto, cardenal Robert Sarah, se establece que dicha memoria deberá aparecer con esta denominación en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y la liturgia de las horas, y que las variaciones y añadidos que han de ser adoptados en los textos litúrgicos adjuntos al presente decreto deben ser traducidos, aprobados y después de la confirmación de este dicasterio, publicados por las conferencias episcopales. En otras informaciones les contamos que por medio de un comunicado, la Political Network for Values, o Red Política para los Valores, aseguró que la reforma constitucional que blinda el derecho a la vida ante el aborto, así como el blindaje del matrimonio en Honduras, es un punto de inflexión en Iberoamérica. Para abordar más detalles al respecto está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, vicepresidente de la Red Política para los Valores. Rodrigo, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola, ¿cómo están? Rodrigo, primero que todo y para nuestros televidentes, cuéntanos por favor cuál es la misión de la Political Network for Values o Red Política para los Valores. La Political Network for Values o Red Política para los Valores tiene como misión la defensa y la promoción de la vida, la familia y las libertades fundamentales, apoyando y creando un espacio de encuentro entre, sobre todo, líderes políticos que representan a su población en los congresos, aunque también hay miembros del poder ejecutivo. Esto en el continente americano, todo, norte, centro, sur, Europa y África principalmente. Es un diálogo transatlántico, es un diálogo internacional en la promoción y defensa de estos tres pilares. ¿Y nos podrías comentar por qué señalan desde la Red Política para los Valores que la reforma constitucional que blinda el derecho a la vida ante el aborto en Honduras es un punto de inflexión en Iberoamérica? Es un hito, es una respuesta ante lo que son no solo dos amenazas, sino ataques contundentes que se dan
en el norte del continente con el presidente Biden, que pues es un gran promotor de la cultura de la muerte y de la confusión de género, y en el sur del continente con el presidente Alberto Fernández, que es exactamente lo mismo. Por eso la respuesta se ha dado desde el centro de América, y Honduras ha logrado no solo resistir, no solo no claudicar ante estos embates de estos poderes globales, sino también afirmar, defender y promover la vida y la familia, con lo que es la institución matrimonial en la complementariedad abierta a la vida. Por eso es un gran referente y por eso se da a un ejemplo, un aliento, una esperanza para que el resto de los legisladores en lo demás del continente puedan también resistir esos embates y promover y defender la vida y la familia. Por último, Rodrigo, cuéntanos qué acciones y proyectos realizarán desde la Red Política para los Valores para este año. Este año tenemos programado una serie de encuentros y de diálogos, tanto regionales como globales. Hay encuentros programados para lo que es la parte de Europa, lo que es la parte de América, y uno que es para África, Europa y América, que va a ser un encuentro global con base en Budapest, Hungría. Vamos a contar con la presencia del presidente de ese país, con la ministra de Familia y Relaciones Internacionales, Katalin Novak, que es nuestra presidenta, precisamente para apuntalar estos temas de vida, de familia y de libertades fundamentales. Así que hay que estar atentos para los diversos eventos que va a haber por regiones e internacionalmente. Rodrigo Iván Cortés, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias nuevamente, Rodrigo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos elogian a presidente Biden por sus acciones sobre la equidad racial. En Costa Rica utilizarán figura de la objeción de conciencia para evitar capacitaciones que vayan contra los principios morales. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Ya estamos de regreso en el programa. Vamos ahora con noticias de Estados Unidos, en donde los obispos elogiaron al presidente Joe Biden por sus acciones sobre la equidad racial. Esta semana los obispos de Estados Unidos elogiaron la administración del presidente Joe Biden por sus acciones para promover la equidad racial en la reforma de la vivienda y la justicia penal. A través de un comunicado firmado por el arzobispo de Oklahoma City, Monseñor Paul Coakley, y por el obispo de Houma Thibodaux, Monseñor Shelton Fabre, los prelados expresaron que el gobierno federal tiene un papel fundamental que desempeñar para superar y corregir la historia de discriminación en la nación y que por lo tanto esperan que siga adelante con el importante trabajo de promover la vivienda justa y la dignidad humana. Como se recuerda, la administración del presidente Biden dio su primer paso la semana pasada para aumentar las regulaciones federales de la Ley de Vivienda Justa por medio de un memorando presidencial, en el cual el mandatario ordenó al secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano que revisara las acciones de la administración Trump sobre la aplicación de dicha norma. Esta estaba destinada a luchar contra la discriminación racial en las prácticas de propiedad y vivienda. Sin embargo, el verano pasado la gestión de Donald Trump relajó las regulaciones al derogar la disposición. Ahora, los obispos de Estados Unidos han alentado al gobierno del presidente Joe Biden a considerar políticas similares en el futuro con respecto a los centros de detención de inmigrantes civiles.
Y ahora vamos a Costa Rica, donde está nuestra corresponsal Anastasia Telles, que nos informará sobre una ley que permite a los trabajadores del sector público utilizar la figura de objeción de conciencia para evitar capacitaciones que vayan en contra de sus principios morales y religiosos. Adelante, Anastasia. Hola amigos de WTN Noticias, les saluda Anastasia Telles con el reporte desde Costa Rica. Iniciamos informando que los diputados católicos y evangélicos lograron que se aprobara en el plenario una ley que permite a los trabajadores del sector público alegar objeción de conciencia en caso de que alguna de las capacitaciones vaya en contra de sus principios morales o religiosos. Y es que los diputados con afiliaciones religiosas celebraron la aprobación de la moción a la Ley de Empleo Público que permite a los empleados públicos alegar objeción de conciencia, es decir, no será obligatorio participar de procesos internos de instituciones de gobierno cuando estos vayan en contra de sus creencias religiosas, la ética y la moral. El diputado Jonathan Prendas del Partido Restauración Nacional recalcó que esta era una deuda que tenían pendiente con las personas que buscaron apoyo de diputados pidiendo ayuda para poder ser objetores de conciencia en algunas capacitaciones que en los últimos años el gobierno ha pretendido obligar a participar. Este es un primer paso para permitir a los funcionarios de gobierno no presentarse a realizar acciones que vayan en contra de sus convicciones y creencias religiosas, tales como el aborto, matrimonio homosexual, eutanasia y otras. Y continuando con las noticias desde Costa Rica, en la diócesis de Ciudad Quesada, al norte del país, la Pastoral Social y la organización internacional Trocare brindaron ayuda humanitaria a 434 personas. Los beneficiados son personas vulnerables en Ciudad Quesada y el poblado de Los Chiles, fronterizo con Nicaragua. La organización Trocare depende de Cáritas Internacional en Irlanda y desarrolla proyectos de ayuda humanitaria y concientización de la sociedad ante la desigualdad en todo el mundo. Esta organización tiene su sede para Centroamérica en Nicaragua y ha centrado su labor en ayudar a las personas en comunidades fronterizas, atendiendo a familias migrantes de origen nicaragüense en situación de vulnerabilidad y precariedad por medio de programas de asistencia solidarios, promoción de la dignidad de la mujer, violencia de género y derechos humanos. En medio de la crisis por el COVID-19, Trocare y la diócesis de Ciudad Quesada se retaron a dar respuesta rápida a las necesidades básicas de la población en vulnerabilidad. Y ahora con noticias desde la diócesis de Cartago, por medio de su obispo, Monseñor Mario Enrique Quirós, se llevó a cabo la toma de posesión del nuevo rector de la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, Santuario Nacional, por parte del padre Miguel Adrián Rivera Salazar. Me encantaría que todo peregrino encuentre un espacio para la reconciliación. Me encantaría que todo peregrino tenga espacios de acogida dentro del santuario. Me encantaría que el santuario sea una fuente fundamental de acción social, principalmente en un contexto como el que estamos viviendo, donde el nivel socioeconómico del país ha descendido y donde hay familias vulnerables que están sufriendo mucho. Me parece que al ser un punto estratégico de la espiritualidad cristiana, debe ser un punto donde sea evidente, no tanto por una imagen, por una proyección, sino efectivamente debe ser un lugar de solidaridad, debe ser un lugar de comunión. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final de las noticias. Desde Costa Rica se despide Anastasia Telles y les envía un caluroso saludo. Adelante, estudios. Gracias por la información, Anastasia. Siguiendo con más noticias de Estados Unidos, les contamos que el senador provida Steve Daines afirmó que los abortos contra niños con síndrome de Down son eugenesia. Veamos. En una entrevista concedida a CNA, el presidente del Comité Pro Vida del Senado de Estados Unidos, Steve Daines, afirmó que los abortos con síndrome de Down son eugenesia y que no se puede permitir que esto continúe en el país. En ese sentido, el político amonestó a sus compañeros senadores que apoyan las Olimpiadas Especiales, pero que no votarán para prohibir dicha práctica en la nación.
Como se sabe, Daines ha copatrocinado la Ley de Protección de las Personas con Síndrome de Down, que prohíbe a un médico realizar un aborto que se solicita debido a un diagnóstico prenatal que evidencie esta condición. Aunque no está claro exactamente cuántos bebés sufren un aborto debido a estos estudios prenatales, se estima que el 67% de neonatos que lo padecen son abortados en la nación. Frente a esto, el senador Provida indicó que la eliminación de bebés con este síndrome es el tipo de discriminación más letal que se pueda imaginar. Es preciso mencionar que Steve Daines fundó el Caucus Pro-Life del Senado en 2019. Como presidente, ayudó a circular una carta en julio de ese año en la que pedía al presidente Trump y a los líderes del Congreso que no aprobaran proyectos de ley de gastos que tenían enmiendas a favor del aborto. Ahora, frente a la orden emitida por el presidente Joe Biden que permite la financiación estadounidense de grupos internacionales pro aborto, Daines señaló que distribuirá una carta para reunir las promesas de sus compañeros senadores de defender la enmienda Hyde, que el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes ha prometido derogar. En otras noticias les contamos que la Asociación Civil para la Promoción de los Derechos Civiles, Prodesi, organizó hace poco una capacitación sobre la objeción de conciencia para personal de salud y abogados que quieran conocer más sobre este derecho. Para contarnos todos los detalles sobre cómo se desarrolló este evento, está conectado con nosotros Ignacio de la Riva, representante de la Asociación de Abogados Prodesi. Ignacio, bienvenido a WTN Noticias. Hola a todos, un gusto estar con ustedes. Ignacio, cuéntanos primero que todo, ¿qué es Prodesi y cuál es su misión? Prodesi es una asociación de abogados que se formó en la Argentina hace un poco más de 10 años, cuando a partir de la sanción de la ley de matrimonio homosexual advertimos que venía en la Argentina una corriente muy fuerte de una serie de iniciativas promovidas por todos los gobiernos que vinieron desde entonces, que de alguna manera pretendían cuestionar, atacar, poner un poco en jaque los valores fundamentales sobre los cuales se sienta nuestra sociedad, en particular la familia y la vida. Y entonces logramos convocar a un grupo de profesionales de derecho de primera línea, complementarnos, compartir información, trabajar juntos, aprovechar las especialidades y actitudes de unos y otros y ser así mucho más eficaces en esta tarea que cada uno venía desarrollando un poco por su lado. ¿Y cómo se animaron a realizar esta capacitación sobre objeción de conciencia? ¿Cuál es su objetivo? Bien, cuando lamentablemente a fin de año se sancionó la ley del aborto en la Argentina, era claro que la mayoría de la población y del cuerpo de médicos y de enfermeros que integraban la salud pública, que son en definitiva aquellos que están un poco en la trinchera, que tienen que atender los casos de las mujeres que se les acercan pidiendo un aborto, estaban en contra. Y entonces, evidentemente, la objeción de conciencia iba a cumplir o va a cumplir un papel fundamental para resguardar justamente esa conciencia y esa postura de todos estos profesionales de la salud que resisten participar en algo que claramente significa suprimir una vida inocente. Entonces, se nos ocurrió brindar este servicio de asesoría jurídica, explicando básicamente en qué consiste el derecho a la objeción de conciencia, sus raíces constitucionales, y esclareciendo y dando tranquilidad a los médicos y a los enfermeros y a los farmacéuticos, etcétera, sobre el alcance de este derecho. ¿Y nos podrías comentar qué temas fueron los que abordaron en esta capacitación y cómo fue la respuesta de los participantes? Los temas fueron muchísimos porque los dos encuentros que hicimos contaron con una asistencia de más de 1000 personas, con lo cual imagínense ustedes que las preguntas que nos iban llegando anticipadamente y en el mismo encuentro cubrían un espectro amplísimo, desde los temas más de fondo, cuál es el fundamento del derecho a la objeción de conciencia, sus alcances, hasta temas bien prácticos, cómo redactar un escrito de objeción de conciencia, ante quién presentarlo, los temas conflictivos, el famoso la obligación de derivar que se pretende imponer a los médicos, lo cual es un contrasentido porque es exigirles que actúen en contra de su conciencia, facilitando una práctica abortiva que ya manifestaron que contraría sus convicciones más íntimas, o también esta pretensión de que el médico frente a un caso extremo de urgencia tenga que practicar el aborto, como si los médicos
actuaran a demanda y no pudieran ellos hacer su propio diagnóstico y aplicar la terapia en cada caso que ellos entiendan más adecuada. En cualquier caso, son encuentros que quedaron grabados. Aquel que quiera asomarse a ellos puede acceder y pedirnos la grabación. Por último, Ignacio, desde Prodesi, ¿qué otras acciones o proyectos desarrollarán en este tiempo? Bien, nuestro foco principal está justamente en los derechos de la familia y la vida. Ahí hemos estado trabajando muy fuertemente y lo seguiremos haciendo. Tenemos acciones en curso. Pero también nos preocupa mucho el tema educativo, que es un poco el futuro, y entonces ahí asistimos a padres sobre su derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, o a los docentes y a las instituciones educativas privadas sobre la libertad de enseñanza. También los ataques que en el último tiempo cada vez se proliferan más en la Argentina contra símbolos religiosos o contra la libertad de culto. Entonces tenemos un amplio espectro. Quien quiera ver en nuestra página prodesi.com.ar puede ampliar un poco esta información, o también en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Así que a disposición para lo que podamos ayudar. Ignacio de la Riva, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Ignacio. Y amigos, con eso es todo por el programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que también nos pueden seguir en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial. Googleenla, es fácil encontrarla con su programa Más que Noticias. Hasta mañana.